Hola de nuevo a todos. El día de hoy vamos a leer La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Es un texto de 1900. Posteriormente voy a subir las advertencias a cada edición y el prólogo. Hoy comenzaremos desde el capítulo 1 y leeremos los dos primeros incisos correspondientes a este. La interpretación de los sueños. La bibliografía científica sobre los problemas del sueño. En las páginas que siguen, demostraré que existe una técnica psicológica que permite interpretar sueños, y que, si se aplica este procedimiento, todo sueño aparece como un producto psíquico provisto de sentido al que cabe asignar un puesto determinado dentro del ajetreo anímico de la vigilia. Intentaré además aclarar los procesos que dan al sueño el carácter de algo ajeno e irreconocible, y desde ellos me remontaré a la naturaleza de las fuerzas psíquicas de cuya acción conjugada o contraria nace el sueño. Llegada a este punto, mi exposición se interrumpirá, pues allí el problema del sueño desemboca en cuestiones más amplias, cuya solución debe acometerse en otro material. Antepongo un panorama de las opiniones de autores que me precedieron, así como del estado actual de los problemas del sueño en el pensamiento científico. Lo hago porque en el curso de la exposición misma no tendré muchas ocasiones de volver sobre ello. A pesar de un esfuerzo más que milenario, la comprensión científica del sueño ha avanzado muy poco. Esta opinión es tan general entre los autores que parece superfluo avalarla con citas aisladas. En las obras que incluyo como bibliografía al final de este trabajo se encontrarán muchas observaciones sugerentes y un rico e interesante material sobre nuestro tema, pero poco o nada que acierte con la naturaleza del sueño o resuelva definitivamente sus enigmas. Y menos todavía, desde luego, es lo que ha pasado al conocimiento de las personas cultas. ¿Qué concepción se tuvo del sueño en las épocas iniciales de la humanidad, entre los pueblos primitivos, y qué influencia pudo ejercer el sueño sobre sus intuiciones acerca del mundo y del alma? He ahí un tema de tan alto interés que solo a disgusto excluyo su tratamiento del presente texto. Me remito a las conocidas obras de Sir John Lubbock, Herbert Spencer, E. B. Taylor y otros, y solo he de agregar que no podremos apreciar el alcance de estos problemas y especulaciones, sino después que hayamos resuelto la tarea que tenemos por delante, la interpretación de los sueños. En las ideas que los pueblos de la antigüedad clásica tenían sobre el sueño, resuena manifiestamente un eco de la concepción primitiva. Suponían que los sueños estaban en relación con el mundo de seres sobrehumanos en que ellos creían, y que traían revelaciones de los dioses y los demonios. Además, estaban convencidos de que contenían un mensaje importante para quien los soñaba. Por regla general, le anunciaban el porvenir, la extraordinaria diversidad del contenido de los sueños y de la impresión que dejaban, volvió muy difícil, por añadidura, formarse una concepción unitaria acerca de ellos, y obligó a establecer múltiples distingos y a crear grupos de sueños de acuerdo con su valor y su confiabilidad. Desde luego, el juicio de cada uno de los filósofos de la antigüedad se formó acerca del sueño no fue independiente de la posición que estaba dispuesto a conceder a la mántica en general. En los dos escritos de Aristóteles donde se trata del sueño, este ya se había convertido en objeto de la psicología. Se nos dice que no es un envío de los dioses, no es de índole divina, sino demoníaca. En efecto, la naturaleza misma es demoníaca y no divina. Vale decir, el sueño no surge de una revelación sobrenatural, sino que obedece a las leyes del espíritu humano, que, por otro lado, está emparentado con la divinidad. El sueño es definido como la actividad anímica del durmiente en cuanto duerme. Aristóteles conoce algunos de los caracteres de la vida onírica. Por ejemplo,
que el sueño amplifica pequeños estímulos que sobrevienen durante el dormir. Se cree estar atravesando un fuego y abrazarse en él, cuando en verdad solo ocurre un calentamiento insignificante de este o de aquel miembro. Y de esta conducta extrae la conclusión de que los sueños bien pueden revelar al médico los primeros indicios, todavía imperceptibles durante el día, de una alteración corporal incipiente. Como es sabido, antes de Aristóteles los antiguos no tenían el sueño por un producto del alma soñante, sino por una inspiración de los dioses. Ya desde la antigüedad entonces se impusieron las dos corrientes opuestas de apreciación de la vida onírica, que hemos de encontrar en todas las épocas. Se distinguía entre sueños veraces y valiosos, enviados al durmiente para ponerlo en guardia o anunciarle el porvenir, y sueños vanos, engañosos y nimios, cuyo propósito era precipitarlo en el error o reafirmarlo en su perdición. Group reproduce una de estas clasificaciones de los sueños siguiendo a Macrobio y Artemidoro. Los sueños se dividían en dos clases. La primera sólo era influida por el presente o por el pasado, pero carecía de significación para el futuro. Comprendía los insomnia, que reproducían directamente la representación dada o su contrario. Por ejemplo, el hambre o su apaciguamiento, y los que ampliaban en la fantasía la representación dada como la pesadilla, efialtes. En cambio, la otra clase se consideraba significativa para el porvenir. A ella pertenecen, número 1, el augurio directo que se recibe en sueños, oraculum; número 2, la predicción de un acontecimiento inminente, vicio; y, número 3, el sueño simbólico, que requería explicitación, somnium. Esta teoría se ha mantenido durante muchos siglos. La tarea de una interpretación de los sueños se plantea en conexión con esta alternancia en su apreciación, puesto que de los sueños se esperaba obtener importantes esclarecimientos, pero no todos eran directamente comprensibles, y no podía saberse si un sueño determinado incomprensible no anunciaba sin embargo algo importante. Tenía que nacer el empeño por reemplazar el contenido incomprensible del sueño por otro transparente y por tanto pleno de significado. En la antigüedad tardía se consideró como la máxima autoridad en interpretación de sueños a Artemidoro Daldiano, cuya minuciosa obra ha de resarcirnos de los escritos del mismo tenor que por desgracia se han perdido. La concepción precientífica de los antiguos sobre el sueño armonizaba sin duda perfectamente con su cosmovisión general, que solía proyectar al mundo exterior como realidad aquello que sólo la tenía dentro de la vida anímica. Además, respondía a la impresión dominante que provoca el sueño en la vida de vigilia, cuando su recuerdo perdura al despertar. En el recuerdo, el sueño se presenta como algo ajeno, por así decir, procedente de otro mundo, y contrapuesto a los otros contenidos psíquicos. Por lo demás, sería erróneo creer que la doctrina del origen sobrenatural de los sueños no encuentra partidarios en nuestros días. Prescindamos de todos los publicistas místicos y pietistas, que sin duda tienen derecho a ocupar lo que resta del reino de lo sobrenatural, antes tan extenso, mientras la ciencia natural no logre conquistarlo por completo con sus explicaciones. Pero aún hombres de agudo ingenio y reacios a todo lo extraordinario se empeñan en defender su fe religiosa en la existencia e intervención de fuerzas espirituales suprahumanas, invocando precisamente el carácter inexplicable de los fenómenos oníricos. El modo en que muchas escuelas filosóficas como la de Schelling aprecian la vida onírica en una clara supervivencia del carácter divino del sueño, indiscutido en la antigüedad, y tampoco ha terminado la controversia sobre la virtud adivinatoria del sueño en cuanto anunciador del porvenir. Los intentos de explicación psicológica no bastan para dominar el material reunido. No importa cuán definidamente las simpatías de quienes han abrazado el pensamiento científico se inclinen por rechazar semejantes tesis. Muy difícil es escribir una historia de nuestro conocimiento científico sobre los problemas oníricos.
La razón es que, por valioso que sea en algunos puntos, en él no se observa progreso alguno, siguiendo líneas determinadas. No se ha llegado a la formación de una infraestructura de resultados seguros, sobre la cual pudiera seguir construyendo un investigador que viniese después, sino que cada autor acomete los mismos problemas, por así decir, desde el principio. Si quisiera atenerme al orden cronológico de los autores y resumir las opiniones de cada uno sobre los problemas oníricos, tendría que renunciar al esbozo de un cuadro de conjunto sobre el estado actual de los conocimientos acerca del sueño. Por eso, he preferido exponer los temas en lugar de seguir a los autores, y con relación a cada uno de los problemas oníricos, mencionaré el material que para su solución contenga la bibliografía. Puesto que no está a mi alcance dominar toda la bibliografía sobre este asunto, tan desperdigada y que tanto se superpone con la consagrada a otros temas, he de rogar a mis lectores que se conformen con que en mi exposición no se pierda ningún hecho fundamental y ningún punto de vista importante. Hasta hace poco, la mayoría de los autores se veían movidos a tratar juntos el dormir y el soñar, añadiendo, por regla general, la consideración de estados análogos que abundan en la psicopatología, así como procesos semejantes al sueño, las alucinaciones, visiones, etc. En cambio, en los trabajos más recientes se advierte el esfuerzo por restringir el tema y tomar como objeto, por ejemplo, un problema particular del ámbito de la vida onírica. Quiero ver en este cambio una expresión del convencimiento de que en asuntos tan oscuros no es lícito buscar ilustración y acuerdo, sino mediante una serie de investigaciones de detalle. No otra cosa que una de estas, y por cierto de naturaleza psicológica especializada, es lo que puedo ofrecer aquí. Poca ocasión he tenido de ocuparme del problema del dormir, pues es esencialmente fisiológico, aunque en las características del estado del dormir tiene que estar contenida la alteración de las condiciones de funcionamiento del aparato psíquico. Por eso, hemos omitido también la bibliografía sobre el dormir. El interés científico por los fenómenos oníricos en sí lleva a plantearse los problemas que a continuación trataremos y que en parte se superponen. Inciso A. Relación del sueño con la vida de vigilia. Según el juicio ingenuo del individuo despierto, el sueño, si es que no proviene directamente de otro mundo, arrebata al durmiente a otro mundo. El viejo fisiólogo Burdak, al que debemos una cuidadosa y fina descripción de los fenómenos oníricos, expresó esta convicción en una frase muy citada, en 1838. Nunca se retoma la vida diurna con sus esfuerzos y goces, sus alegrías y dolores. Más bien, el sueño se propone liberarnos de ella. Aun cuando toda nuestra alma esté ocupada por un objeto, un profundo dolor desgarre nuestra interioridad, o una tarea acapare la totalidad de nuestras fuerzas espirituales, el sueño nos proporciona algo por completo ajeno, o toma de la realidad solo elementos singulares para sus combinaciones, o se mimetiza con nuestro estado de ánimo y simboliza la realidad. I. H. Fichte, en 1864, habla en el mismo sentido directamente de sueños de complemento, y dice que son uno de los secretos beneficios de la naturaleza autocurativa del espíritu. En igual sentido, vemos pronunciarse también a L. Strumpel en su estudio sobre la naturaleza y el origen de los sueños, tan justamente apreciado. El que sueña da la espalda al mundo de la conciencia vigilante. En el sueño se pierde prácticamente por completo la memoria para el contenido ordenado de la conciencia vigilante. El retraimiento, casi desprovisto de recuerdo, en que cae el alma durante el sueño con respecto a los contenidos y procesos sujetos a regla de la vida de vigilia. No obstante, la abrumadora mayoría de los autores han defendido la opinión contraria acerca de la relación del sueño con la vida de vigilia. Así, Hafner
en 1887, dice: ante todo, el sueño prosigue la vida de vigilia. Nuestros sueños siguen siempre las representaciones que la conciencia tuvo poco antes. Una observación precisa hallará casi siempre el hilo por el cual el sueño se anuda con las vivencias del día anterior. Weygand contradice directamente la afirmación de Burdach ya citada y dice: pues puede observarse a menudo, y al parecer, en la inmensa mayoría de los sueños, que éstos nos reconducen justamente a la vida habitual, en lugar de liberarnos de ella. Maury, en 1878, dice con una fórmula concisa: Nous rêvons de ce que nous avons vu, dit, désiré ou fait. Lo cual significa: soñamos lo que hemos visto, dicho, deseado o hecho. Y Jessen, en su Psychologie, publicada en 1855, sostiene con algo más de detalle: en mayor o menor grado, el contenido de los sueños está determinado siempre por la personalidad individual, por la edad, el sexo, el estamento, la cultura, los modos de vida habituales y los acontecimientos y experiencias de toda la vida anterior. De manera inequívoca toma posición sobre este problema el filósofo J. G. E. Maas en 1805 y dice: la experiencia corrobora nuestra afirmación, según la cual con la mayor frecuencia soñamos con las cosas a que están dirigidas nuestras pasiones más ardientes. Ello deja ver que nuestras pasiones han de influir sobre la producción de nuestros sueños. El ambicioso sueña con los laureles logrados o por lograr, quizá solo en su imaginación, mientras que el enamorado se ocupa en sus sueños del objeto de sus dulces esperanzas. Todos los apetitos y repugnancias sensuales dormidos en nuestro corazón pueden, si por cualquier razón son estimulados, determinar que de las representaciones asociadas con ellos nazca un sueño, o que estas representaciones se inmiscuyan en un sueño ya existente. Citado por Winterstein en 1912. No otra cosa pensaron los antiguos acerca de la dependencia del contenido del sueño respecto de la vida. Cito de acuerdo con Radstock de 1879. Cuando Jerjes, antes de su campaña contra Grecia, era disuadido por los buenos consejos de tomar esa decisión, y en cambio sus sueños le alentaban siempre a emprenderla. Artábanos el viejo y prudente intérprete de sueños de los persas le dijo certeramente que las imágenes del sueño contenían las más de las veces lo que el hombre ya pensaba en vigilia. En el poema didáctico de Lucrecio, de Rerum Natura, encontramos este pasaje: y aquello en que más uno se ha ocupado, y las cosas en que más se ha detenido, y en que más atención hubiese puesto, eso mismo nos parece que en el sueño, por lo común se hace. Los abogados defienden causas e interpretan leyes. Los generales dan asaltos y libran combates. Y Cicerón dice exactamente lo mismo que tanto tiempo después habría de sostener Maury. Pero en particular se movilizan y agitan en el alma los restos de las cosas en que hemos meditado y hemos promovido en la vigilia. La contradicción entre estas dos opiniones acerca de la relación de la vida onírica con la vida de vigilia parece, de hecho, insoluble. Por eso es oportuno recordar aquí la exposición de F. W. Hildebrandt en 1875, quien opina que las peculiaridades del sueño no pueden describirse de ningún otro modo que mediante una serie de tres oposiciones, que al parecer se agudizan hasta convertirse en contradicciones. La primera de esas oposiciones la forman el estricto retraimiento o aislamiento del sueño respecto de la vida real y verdadera, por un lado, y por el otro perpetuo entrelazamiento entre ambos, la continua dependencia del sueño respecto de la vida.
El sueño es algo enteramente separado de la realidad vivenciada en la vigilia. Podría decirse que es una existencia herméticamente encerrada en sí misma y separada de la vida real por un abismo insuperable. Nos desprende de la realidad, borra en nosotros el recuerdo normal de ésta y nos sitúa en un mundo diferente y en una historia personal por entero diversa que en el fondo nada tiene que ver con la real. Hildebrandt expone después cómo, al dormirnos, todo nuestro ser y sus formas de existencia desaparecen como tras una puerta trampa invisible. Tal vez hacemos en sueños una excursión por mar hasta Santa Elena para ofrecer a Napoleón, allí prisionero, exquisitos vinos del Mosela. El ex emperador nos recibe con deferencia extrema y casi lamentamos que el despertar nos arruine esa interesante ilusión. Ahora comparamos la situación del sueño con la realidad. Nunca fuimos comerciantes en vinos, ni quisimos serlo. Tampoco hemos hecho viajes marítimos, y Santa Elena sería el lugar en que menos pensaríamos para ello. En modo alguno experimentamos simpatía por Napoleón, sino un enconado odio patriótico. Y sobre todo, no habíamos nacido todavía cuando Napoleón murió en la isla. Imposible entonces establecer una relación personal con él. Así, la vivencia onírica aparece como algo ajeno que se introduce entre dos tramos de vida que forman una serie continua y perfectamente ajustada. Y sin embargo, dice después Hildebrandt, lo en apariencia contrario es igualmente cierto y verdadero. Creo que la relación y el lazo más estrechos van de la mano con aquel retraimiento o aislamiento, y aún podemos decir, en todo lo que el sueño ofrece, toma el material para ello de la realidad y de la vida mental que se despliega en esa realidad. Por extraordinario que sea su trámite, nunca podrá separarse verdaderamente del mundo real, y todas sus creaciones, las más sublimes o las más ridículas, siempre tienen que tomar prestada su tela de aquello que se ha presentado a nuestra vida en el mundo de los sentidos, o de lo que ya ha encontrado lugar en la marcha de nuestros pensamientos de vigilia. Con otras palabras, de aquello que ya hemos vivenciado en el mundo exterior o en el mundo interior. Inciso B. El material del sueño. La memoria en el sueño. Que todo el material que compone el contenido del sueño procede de algún modo de lo vivenciado y por tanto es reproducido, recordado en el sueño. Eso al menos puede considerarse un conocimiento incuestionado, pero sería erróneo suponer que ese nexo del contenido del sueño con la vida de vigilia se obtendrá sin trabajo, como un resultado evidente, tan pronto como se emprenda la comparación. Más bien, se lo debe buscar con atención, y en muchísimos casos sabe ocultarse por largo tiempo. El fundamento de ello se encuentra en una serie de peculiaridades que exhibe la capacidad de recuerdo en el sueño, peculiaridades que, si bien observadas por todos, se sustrajeron hasta ahora de cualquier explicación. Vale la pena, pues, estudiarlas con detalle. En primer lugar, puede ocurrir que en el contenido del sueño emerja un material que después, en la vigilia, no reconozcamos como perteneciente a nuestro saber y a nuestra vivencia. Recordamos bien que soñamos eso, pero no haberlo vivenciado. Quedamos a oscuras acerca de la fuente en que pudo nutrirse el sueño, y aún damos en creer en una actividad productora autónoma de éste, hasta que, a menudo, después de largo tiempo, una nueva vivencia nos devuelve el recuerdo que habíamos perdido de la vivencia primera, y así descubrimos la fuente del sueño. Entonces, debemos confesar que en el sueño supimos y recordamos algo que se sustraía de nuestra capacidad de recuerdo en la vigilia. Un ejemplo de este tipo particularmente notable es el que nos cuenta Delboeuf en 1885, tomando de su propia experiencia onírica. Vio en sueños el patio de su casa cubierto de nieve y encontró dos pequeñas lagartijas medio congeladas y sepultadas bajo la nieve. Como amigo de los animales que era, las recogió, les procuró calor y las devolvió
a un pequeño agujero de la pared apropiado para ellas. Además, les puso allí unas hojas de un pequeño helecho que crecía en la pared y del cual él sabía que gustaban mucho. En el sueño, conocía el nombre de la planta, Asplenium ruta muralis. El sueño prosiguió después y luego de una divagación volvió a las lagartijas. Delboff, para su asombro, vio entonces dos nuevos animalitos que se habían puesto a comer los restos del helecho. Levantó la vista y vio una quinta y una sexta lagartijas que se dirigían al agujero de la pared, y por fin toda la calle se cubrió de una procesión de lagartijas que iban en esa misma dirección, etc. Delboff, en la vigilia, conocía muy pocos nombres latinos de plantas, y entre estos no había ningún asplenium. Para su gran asombro, debió convencerse de que existía realmente un helecho de ese nombre. Asplenium ruta muraria era su designación correcta, que el sueño había desfigurado un tanto. No podía pensarse en una coincidencia casual, pero para Delboff siguió siendo un enigma de dónde pudo haber sacado en el sueño el conocimiento del nombre Asplenium. El sueño había ocurrido en 1862. 16 años después descubrió el filósofo en casa de uno de sus amigos, donde se encontraba de visita, un pequeño álbum con flores secas, como esos que en muchos cantones de Suiza suelen venderse a los extranjeros a modo de souvenirs. Un recuerdo afloró en él. Abrió el herbario, halló el asplenium de su sueño y reconoció su propia letra en el nombre latino escrito allí. Ahora podía establecerse el nexo. Una hermana de este amigo, en viaje de bodas, había visitado a Delboff en 1860, 2 años antes del sueño de las lagartijas. Llevaba entonces consigo ese álbum, que destinaba a su hermano, y Delboff se tomó el trabajo de inscribir, al dictado de un botánico, el nombre latino debajo de cada una de las plantitas. El favor del azar, que tanto valor presta a este ejemplo, permitió a Delboff referir todavía otra parte del contenido de ese sueño a su fuente olvidada. Un día de 1877 le cayó en las manos un viejo volumen de una revista ilustrada en que vio una figura con la misma procesión de lagartijas que había soñado en 1862. El volumen era de 1861 y Delboff recordó de pronto que en la época de su publicación él era suscriptor de la revista. Que el sueño disponga de recuerdos que son inasequibles durante la vigilia es un hecho tan asombroso y su importancia teórica es tanta que llamaré más la atención sobre ello comunicando todavía otros sueños hipermnésicos. Cuenta Maury en 1878 que en cierta época solía frecuentarlo durante el día la palabra Musidán. Él sabía que era el nombre de una ciudad francesa, pero nada más. Una noche soñó que conversaba con cierta persona que le dijo venir de Musidán. Preguntóle dónde quedaba esa ciudad y la respuesta fue que Musidán era cabecera de distrito en el departamento de la Dordogne. Ya despierto, Maury no dio crédito alguno a la información contenida en el sueño, pero el atlas geográfico le mostró que era totalmente correcta. En este caso, se reafirma el mayor saber del sueño, pero la fuente olvidada de ese saber no se descubrió. Jessen relata en 1855 un sueño de tipo enteramente semejante, ocurrido mucho tiempo atrás, y dice: a esta clase pertenece, entre otros, el sueño de Escalígero, el Viejo, citado por Hennings en 1784. Escribía una poesía en honor de los hombres famosos de Verona y se le apareció en sueños un hombre que dijo llamarse Brugnolus, quejándose de que se lo olvidase. Aunque Escalígero no recordaba haber oído hablar de él, le dedicó unos versos y después su hijo se enteró en Verona de que antiguamente un tal Brugnolus había sido famoso allí como crítico. Un sueño hipernésico que se singulariza por el hecho de que en el sueño que sobrevino inmediatamente después se produjo la identificación del recuerdo primero no reconocido. Es el que relata el marqués de Hervey de Saint-Denis en 1867.
y dice: soñé cierta vez con una joven mujer de dorados cabellos. La vi en plática con mi hermana mientras le mostraba un bordado. En el sueño me pareció muy conocida y aún creí haberla visto repetidas veces. Ya despierto, ese rostro seguía vivido frente a mí, pero no pude reconocerlo en absoluto. Volví a dormirme y la imagen onírica se repitió, pero en este nuevo sueño dirigí la palabra a la blonda dama y le pregunté si no había tenido ya el placer de conocerla en alguna parte. Sin duda, respondió. ¿Recuerda usted la playa de Pornic? Al punto me desperté y pude recordar con toda seguridad las circunstancias asociadas con ese rostro encantador que había visto en el sueño. El mismo autor nos informa que un músico conocido de él oyó una vez en sueños cierta melodía que le pareció totalmente novedosa. Solo muchos años más tarde la encontró impresa en una vieja recopilación de piezas musicales que no recordaba haber tenido nunca antes en sus manos. En una publicación a la que por desgracia no tengo acceso, Proceedings of the Society for Physical Research, Myers en 1892 ha reunido toda una serie de tales sueños hipermnésicos. En mi opinión, cualquiera que se ocupe de sueños tiene que reconocer como fenómeno muy habitual que el sueño acredita conocimientos y recuerdos que en la vigilia no se cree poseer. En mis trabajos psicoanalíticos con neuróticos, de los que después informaré, cada semana tengo varias veces la ocasión de demostrar a mis pacientes por sus sueños que ellos conocen muy bien citas, palabras obscenas, etc., y se sirven de ellas en sueños aunque las hayan olvidado en la vida de vigilia. Comunicaré aún otro caso inocente de hipermnesia onírica porque aquí es muy fácil descubrir la fuente de donde el sueño extrajo el conocimiento a que solo él tenía acceso. Un paciente soñó, dentro de una trama más larga, que pedía en un café una contusouka y después de relatarlo preguntó qué sería eso. Nunca había oído semejante nombre. Pude responderle que Kontusouka era un aguardiente polaco que él no podía haber inventado en el sueño, puesto que yo lo conocía desde hacía mucho tiempo por los carteles en que se lo anunciaba. Nuestro hombre no quiso primero dar crédito a lo que le decía. Algunos días después, y luego de haber convertido en realidad en un café lo que soñó, reparó en ese nombre escrito en un cartel, y por cierto, en una esquina por la que desde hacía meses debía pasar al menos 2 veces cada día. En mis propios sueños he experimentado cuánto dependemos del azar en el descubrimiento del origen de los elementos oníricos singulares. Así, antes de concebir este libro, durante años me persiguió la imagen de un campanario de iglesia de forma muy simple. Yo no podía recordar si lo había visto. De pronto lo reconocí, y con total seguridad, en una pequeña estación situada entre Salzburgo y Reichenhall. Esto ocurrió entre 1895 y 1900, y yo había recorrido por primera vez ese tramo en 1886. Años después, cuando ya me ocupaba intensamente del estudio de los sueños, la imagen de cierto extraño local, que con frecuencia se reiteraba en mis sueños, llegó a resultarme molesta. Veía en una precisa relación espacial con mi persona, así a mi izquierda, un espacio oscuro en el que se distinguían varias figuras grotescas de piedra. Una sombra de recuerdo a la que no quería dar crédito me decía que era la entrada de una cervecería, pero no podía explicarme ni el significado de esa imagen onírica ni la fuente de que provenía. En 1907 viajé por casualidad a Padua, a donde lamentaba no haber podido regresar desde 1895. Mi primera visita a esa bella ciudad universitaria me había dejado insatisfecho, pues no pude admirar los frescos de Giotto en la Madonna de la Arena. En mitad del camino que conducía hasta allí, me dijeron que ese día la capilla estaba cerrada. En mi segunda visita, 12 años después, quise resarcirme. Lo primero entonces fue buscar el camino que me llevase hasta la Madonna de la Arena. En esa calle, a mano izquierda de la dirección en que yo avanzaba, y probablemente en el lugar donde en 1895 hube de volver sobre mis pasos,
descubrí el local que tantas veces había visto en sueños, con las figuras de piedra que allí se encontraban. Era en realidad la entrada de un restaurante. La vida infantil es una de las fuentes de donde el sueño recibe para su reproducción un material que, en parte, no es recordado ni utilizado en la actividad del pensamiento de la vigilia. Me limitaré a citar algunos de los autores que han observado y destacado esto. Hildebrand, en 1875, dice: expresamente se admitió ya que el sueño trae de regreso al alma, con una capacidad de reproducción maravillosa, hechos archivados y aún olvidados de tiempo muy remoto. Strumpel, en 1877, dice: esto se refuerza todavía más cuando se repara en que el sueño, de tiempo en tiempo, atravesando los más espesos y profundos sedimentos que épocas posteriores han ido depositando sobre las primeras vivencias de la juventud, rescata las imágenes de lugares, de cosas y de personas singulares totalmente incolumes y con su frescura originaria, y esto no se limita a aquellas imprecisiones que en su origen alcanzaron conciencia vívida o se asociaron con fuertes valores psíquicos, y que reaparecen después en el sueño como recuerdos genuinos que serán motivo de gozo para la conciencia de vigilia. Por el contrario, la profundidad de la memoria onírica recoge también imágenes de personas, de cosas y de lugares, así como vivencias de los tiempos más antiguos que se acompañaron de conciencia débil o poseyeron escaso valor psíquico, o que habían perdido una u otro desde mucho tiempo atrás, y por eso aparecen tanto en el sueño cuanto después en la vigilia como algo por entero ajeno y desconocido, hasta que se descubre su lejano origen. Volkelt, en 1875, dice: es particularmente notable la preferencia con que ingresan en el sueño recuerdos de la niñez y la juventud. El sueño nos recuerda incansablemente aquello en que desde hace mucho no pensamos y ha perdido toda importancia para nosotros. El dominio del sueño sobre el material infantil, que como es sabido, en buena parte desaparece en las lagunas de la capacidad de recuerdo consciente, origina interesantes sueños hipermnésicos, de los que comunicaré algunos ejemplos. Maury cuenta, en 1878, que en su niñez viajaba a menudo desde Meaux, su ciudad natal, hasta Trillport, situada no muy lejos, donde su padre dirigía la construcción de un puente. Cierta noche, un sueño lo trasladó a Trillport y lo hizo jugar de nuevo en las calles de la ciudad. Un hombre se le acercó, llevaba una especie de uniforme. Maury le preguntó su nombre. Él se presentó, dijo llamarse C, y era el guardián del puente. Una vez despierto y dudando todavía de la realidad de ese recuerdo, Maury preguntó a una vieja servidora que lo acompañaba desde su infancia si podía recordar a una persona de ese nombre. Claro que sí, fue la respuesta. Era el guardián del puente que su padre de usted construyó por entonces. Un ejemplo igualmente bello que confirma la seguridad de los recuerdos de infancia que afloran en el sueño nos relata Maury, de un señor F cuya niñez había transcurrido en Montbrison. Este hombre decidió, 25 años después de su alejamiento de allí, volver a visitar su lugar de nacimiento y a viejos amigos de la familia que desde entonces no había visto. La noche anterior a su partida, soñó que estaba en viaje y llegando a Montbrison, encontró a un señor cuyo rostro le resultaba desconocido. Le dijo que era el señor T, amigo de su padre. El soñante sabía que de niño había conocido a un señor de ese nombre, pero en la vigilia no recordaba para nada su apariencia. Días después, llegó en la realidad a Montbrison, reencontró el lugar del sueño que le había parecido desconocido y a un señor en quien al punto reconoció al señor T del sueño. La persona real solo estaba más vieja de lo que el sueño la mostró. Puedo relatar aquí un sueño que yo mismo tuve en que una relación sustituía a la impresión por recordar. Vi a una persona de la que supe en el sueño que era el médico de mi casa paterna. Su rostro no era nítido, sino que se confundía con la imagen de uno de mis profesores de la escuela secundaria, a quien todavía hoy encuentro a veces. No pude descubrir después en la vigilia la relación que enlazaba a esas dos personas.
Pero cuando pregunté a mi madre por el médico de los primeros años de mi infancia, me enteré de que él era tuerto, y tuerto es también el profesor cuya persona se había superpuesto a la del médico en el sueño. Hacía 38 años que no veía al médico, y hasta donde yo sé, nunca había pensado despierto en él, aunque una cicatriz que conservo en la barbilla habría podido recordarme su intervención. Como si fuera para reequilibrar el excesivo papel que los recuerdos infantiles desempeñan en la vida onírica, muchos autores afirman que en la mayoría de los sueños pueden señalarse elementos de los días más recientes. Robert, en 1886, llega a decir que, en general, el sueño normal solo se ocupa de las impresiones de los días anteriores. Es verdad que, como hemos de verlo, la teoría del sueño construida por Robert exige imperiosamente relegar las impresiones más antiguas y privilegiar las más recientes. Pero el hecho que Robert indica es cierto, según puedo asegurarlo por mis propias investigaciones. Un autor norteamericano, Nelson, en 1888, cree que con la máxima frecuencia se emplean en el sueño impresiones del día anterior o de 2 días atrás, como si las impresiones del día que precedió inmediatamente al del sueño no se hubieran extinguido o archivado en grado suficiente. A muchos autores que no pretenden poner en duda el íntimo nexo del contenido del sueño con la vida de vigilia les ha llamado la atención que impresiones de las que el pensamiento despierto se ocupa con intensidad solo afloren en el sueño cuando el trabajo mental diurno las ha esforzado a apartarse de algún modo. Así, por regla general, con un deudo fallecido no se sueña al principio, mientras el duelo ocupa por entero a los supervivientes. Ahora bien, una de las últimas observadoras, Miss Hallam, ha reunido también ejemplos de la conducta contraria y en este punto sostiene el imperio de la individualidad psicológica. La tercera peculiaridad de la memoria en el sueño, la más extraordinaria e incomprensible, se muestra en la selección del material reproducido. No se atribuye valor solamente, como en la vigilia, a lo más significativo, sino también a lo más indiferente, a lo más insignificante del recuerdo. Dejo aquí la palabra a los autores que han expresado con mayor vigor su asombro. Hildebrandt, en 1875, dice: He ahí lo extraordinario. El sueño, por regla general, no toma sus elementos de los acontecimientos mayores y más graves, ni de los intereses más poderosos y urgentes del día anterior, sino de cosas accesorias, por así decir, de los jirones ínfimos de lo que acaba de vivirse o del pasado que ahora regresa. La muerte desgarradora de un familiar, bajo cuya impresión nos dormimos, queda borrada de nuestra memoria hasta que en el instante en que nos despertamos vuelve a ella con violencia perturbadora. En cambio, la verruga que tiene en la frente un amigo al que encontramos y en quien ya no pensamos más, después de esa fugaz visión, es así que desempeña un papel en nuestro sueño. Strompel, en 1877, dice: Esos casos en que la descomposición de un sueño descubre elementos que en efecto provienen de las vivencias del día anterior o del que procedió a éste, pero tan insignificantes y nimios para la conciencia de vigilia que muy poco tiempo después de vivenciados se los relegó al olvido. Esas vivencias son, por ejemplo, frases oídas por casualidad o acciones de otros en que se ha reparado superficialmente, percepciones muy fugaces de cosas o personas, pequeñísimos fragmentos de una lectura. Havelock Ellis, en 1899, dice: Las profundas emociones de la vida de vigilia, las cuestiones y problemas en que desplegamos nuestra mayor energía voluntaria, no son las que suelen presentarse en forma inmediata a la conciencia del sueño, en lo que se refiere al pasado más próximo. Las impresiones de la vida cotidiana que reaparecen en nuestros sueños son sobre todo las insignificantes, las incidentales, las olvidadas. Las actividades psíquicas más intensamente despiertas son las que duermen más profundamente. Blins, en 1878, toma precisamente estas peculiaridades de la memoria en el sueño como motivo para expresar su insatisfacción
con las explicaciones que él mismo ha propuesto para el soñar. Y el sueño natural nos plantea cuestiones parecidas. ¿Por qué no soñamos siempre con las impresiones némicas del día anterior, sino que a menudo nos sumergimos sin motivo discernible en un pasado que hemos dejado muy atrás, casi extinguido? ¿Por qué en el sueño la conciencia recibe tantas veces la impresión de imágenes némicas indiferentes, mientras que las células cerebrales permanecen casi siempre inmóviles y mudas allí donde contienen las huellas más excitables de lo vivido, y por más que una fuerte revivencia las haya excitado poco antes en la vigilia? Con facilidad se comprende que esa singular predilección de la memoria onírica por lo indiferente y en consecuencia inadvertido en las vivencias diurnas debía llevar a que las más de las veces se desconociese la dependencia del sueño respecto de la vida diurna y después a dificultar al menos su comprobación en cada caso singular. Así fue posible que a Miss Whitton Calkins en 1893, en la elaboración estadística de sus sueños y los de sus colaboradores, le restase un 11% del total, en que no se discernía relación alguna con la vida diurna. Sin duda, Hildebrand tiene razón cuando afirma, en 1875, que podríamos explicar genéticamente todas las imágenes oníricas siempre que dedicásemos en cada caso el tiempo y las búsquedas suficientes para pesquisar su origen. Llama a esto un trabajo en extremo penoso e ímprobo. En efecto, casi siempre nos llevaría a perseguir toda clase de cosas enteramente desprovistas de valor psíquico para los rincones más recónditos de la memoria, toda clase de aspectos indiferentes de un tiempo a mucho transcurrido que deberíamos desenterrar del olvido en que lo sepultó quizá la hora siguiente. Pero yo debo lamentar que este penetrante autor se abstuviese de seguir ese camino, cuyo comienzo era tan poco brillante, pues lo habría llevado directamente al centro de la explicación de los sueños. La conducta de la memoria en el sueño tiene sin duda la máxima importancia para cualquier teoría de la memoria en general. Enseña que nada de lo que hemos poseído alguna vez en el espíritu puede perderse del todo, o como lo expresa Delboff en 1885, que toda impresión, aun la más insignificante, deja una huella inalterable, indefinidamente susceptible de salir a la luz nuevamente. Conclusión esta sugerida también por muchas manifestaciones patológicas de la vida psíquica. Ahora bien, téngase presente esta extraordinaria capacidad de rendimiento de la memoria en el sueño y se percibirá con nitidez la contradicción en que incurren ciertas teorías que hemos de considerar más adelante, cuando pretenden explicar el carácter absurdo e incoherente de los sueños por un olvido parcial de lo que nos es familiar durante el día. Quizá podría ocurrírsenos reducir el fenómeno del sueño en su totalidad al del recuerdo, y ver en el sueño la exteriorización de una actividad reproductora que no descansa ni siquiera durante la noche y que sería un fin en sí misma. Comunicaciones como la de Pilks en 1899 corroborarían esto. Según él, puede señalarse relaciones fijas entre el momento en que se sueña y el contenido de los sueños. Así, en el dormir profundo se reproducen impresiones de los tiempos más alejados, pero hacia la mañana impresiones recientes. No obstante, esa concepción parece de antemano muy improbable debido al modo en que el sueño procede con el material por recordar. Strumpel, en 1877, observa sobre esto, con acierto, que en el sueño no encontramos la repetición de acontecimientos vividos. Es verdad que suele hacer un amago de repetición, pero el eslabón siguiente falta. Emerge alterado o en su lugar aparece algo enteramente ajeno. El sueño solo trae fragmentos de reproducciones, y esta es sin duda la regla, a punto tal que pueden basarse en ella conclusiones teóricas. No obstante, hay excepciones en que un sueño repite un acontecimiento vivido de manera tan completa como podría serlo nuestro recuerdo de vigilia. Delboff, en 1885, cuenta el caso de uno de sus colegas de universidad que revivió en sueños con todos los detalles un peligroso viaje en que solo por milagro escapó de una desgracia. Miss Calkins, en 1893, relata dos sueños
que tuvieran por contenido la reproducción exacta de una vivencia del día anterior, y yo mismo tendré más adelante ocasión de comunicar un ejemplo que ha llegado a mi conocimiento del regreso inmodificado de una vivencia infantil en el sueño. Bueno, nos vamos a detener por aquí. Nos quedamos al inicio del inciso C del capítulo 1, el cual se ubica en la página 48 del tomo 4 del libro de la interpretación de los sueños de la editorial Amor-Rorto. Nos vemos a la siguiente para leer un poco más sobre este texto de Freud. Si te gustó el video, dale like y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.